mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:03, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, que lo que hace es que busca profundizar en los temas que son importantes en Costa Rica y en el mundo. Como ustedes lo sabrán, los noticieros tienen un ritmo bastante frenético y eso a veces nos impide llegar a profundidad a los temas que son noticia nacional e internacional. Esta semana hemos tenido una semana bastante interesante en los programas de Matices. El lunes estuvo con nosotros el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. El martes hicimos un programa muy humano sobre la recuperación espiritual en las cárceles de los privados de libertad. Ayer miércoles estuvo Constantino Urcullo conversando con nosotros sobre el Supermartes en los Estados Unidos, y hoy tenemos el honor de contar con 3 magistrados de la Sala Constitucional aquí en la cabina que conversarán con nosotros sin duda sobre la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vuelve a la vida un decreto del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que a su vez autoriza la fertilización in vitro en Costa Rica. Pero bueno, hoy tenemos muchísimo que hablar, así es que voy a saludar de una vez a nuestros invitados. A mi derecha hasta esta tarde don Ernesto Ginesta, presidente de la Sala Constitucional. Don Ernesto, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall. Encantado de estar por acá. No, muchas gracias, de verdad. Yo soy el del honor de contar con ustedes, doña Nancy Hernández, magistrada de la Sala Constitucional. Nancy, muy buenas tardes, Randall. Un caluroso saludo a mis compañeros y a la audiencia que nos acompaña hoy. Y a mi izquierda está don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto volver por acá. Creo que en algunas 2 ocasiones anteriores estuvimos hablando de otros temas. Es la tercera, yo creo. Sí. Sí, bienvenido a los 3. Muchas gracias. De verdad. ¿Cómo toman, empezando por don Ernesto, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a ver, voy a irme un punto atrás todavía, tenemos mucho rato para hablar. ¿Qué fue lo que resolvió la Sala sobre el decreto del presidente Solís sobre fertilización in vitro? Y aquí los invito a hacer los matices que hay en el voto, a darnos a conocer los matices que hay en el voto, porque yo creo que ustedes tienen una labor de alguna forma injusta, porque puede ser que cualquiera de ustedes salve el voto, pero los titulares en prensa al día siguiente es Sala Cuarta, como un órgano colegiado, pero adentro hay matices. Don Ernesto, ¿qué es lo que decidieron y cuáles son los matices en este tema cuando admiten cuando declaran con lugar una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente Solís? Sí, Randall, primero que todo hacer un preámbulo muy breve. Recordemos que la Sala Constitucional es un órgano colegiado, plurimembre, donde tenemos precisamente 7 magistrados, una magistrada y 6 magistrados actualmente, hay una plaza vacante, tenemos un suplente. Pero esto es muy importante para que el país tome conciencia de que, digamos, las discusiones que se dan en el seno de la Sala Constitucional son fiel reflejo del pluralismo, digamos, político, ideológico, cultural, económico, en fin, de lo que caracteriza un régimen democrático, que es el debate de ideas, ¿verdad? Y la confrontación de ideas, con el propósito de fortalecer y de engrandecer una democracia. Así ustedes encontrarán que en los votos, digamos, más señeros de la Sala Constitucional, a los que se les da mayor seguimiento, probablemente ustedes notarán que hay una posición de mayoría, hay una posición de minoría, e incluso en la mayoría pueden haber algunos matices, y en la minoría también pueden haber, digamos, algunas variantes. Yo creo que esto es muy importante para la sociedad costarricense porque, reitero, es reflejo de lo propio, de la idiosincrasia del costarricense, donde nosotros siempre tenemos, afortunadamente, al ser una democracia más que centenaria, la posibilidad de discutir abiertamente las ideas, ¿verdad?, de debatirlas, y yo creo que esto es fundamental para la evolución constitucional del país. Luego recordemos que el caso de la fecundación in vitro es lo que Ronald Dworkin, que es un filósofo norteamericano, un filósofo del derecho, llama pues un
caso difícil, un hard case, donde siempre va a haber, digamos, distintas opiniones, distintas posturas en un tribunal constitucional, en una corte, en una sala constitucional. No son cuestiones para nada pacíficas. Igualmente, cuando se va a discutir un tema como el de las uniones entre personas del mismo sexo, o si se discute la eutanasia, o si se discute el aborto, son los llamados casos difíciles, ¿verdad? De tal manera que sería, digamos, muy plano que en un tribunal constitucional, frente a un caso difícil, exista pues plena unanimidad de opiniones. Eso va a ser sumamente difícil. Otra cosa importante es que en derecho, como lo decía aquel famoso filósofo del derecho Luis Recasensiches, impera la lógica de lo razonable. Es decir, cada abogado, en este caso cada magistrado o magistrada, puede tener una postura, una posición que será válida jurídicamente hablando en cuanto sea razonablemente fundada. En ese sentido, yo creo que, digamos, tenemos que respetar las posiciones de mayoría, las de minoría, y lo que le decía que en cada una de ellas puede haber matizaciones importantes. En definitiva, el derecho es una ciencia del espíritu, una ciencia social, no hay verdades absolutas, pueden haber distintos ángulos de abordaje de una temática. Ahora, ¿qué fue lo que resolvió la Sala Constitucional habiendo hecho este pequeño preámbulo? Bueno, con relación, no me voy a remontar al año 2000 porque eso es un poco ya complicado, pero recientemente, con relación al reglamento que dictó el Poder Ejecutivo, en primer término ingresó la acción de inconstitucionalidad y ahí pues surgió un debate de ideas al seno o en el seno de la Sala Constitucional acerca de si se le daba curso a la acción de inconstitucionalidad planteada, habida cuenta que la Corte Interamericana estaba conociendo en ese momento de las diligencias de seguimiento. Uh-huh. Ahí es cuando se da, digamos, una primera, digamos, un primer posicionamiento de los magistrados y la magistrada de la Sala Constitucional. Hay 5 magistrados, una mayoría, que deciden darle curso a la acción de inconstitucionalidad, tesis respetable. Ernesto, disculpe que lo interrumpa nada más, pero quiero ser muy cuidadoso en esto, porque el presidente de la sala tiene la capacidad de declarar, de admitir o de rechazar una acción. En este caso entiendo por lo que nos está contando que usted decidió llevarlo al pleno. Si me permitís, y luego ya 3 magistrados, ¿quiénes eran los de la minoría? ¿O quiénes éramos? Don Gilbert Armijo, que era el presidente a la sazón. Esa es la minoría. La minoría, Armijo. Quien te habla en el orden de antigüedad, no, obviamente, y doña Nancy Hernández. Dijimos que al estarse conociendo el asunto ante la Corte Interamericana, las diligencias de seguimiento, era preferible el rechazo de la acción de inconstitucionalidad. Ambas tesis igualmente respetables. Ahora, ¿por qué el presidente de la Sala Constitucional de entonces lo llevó al pleno? Bueno, porque es un hard case, es un caso difícil, y en estas hipótesis, el presidente, digamos, con una adecuada visión democrática, lo lleva al pleno para que ya sean todos los magistrados los que digan si es procedente o cuál es su postura acerca de darle curso a una acción de inconstitucionalidad. Al ser casos complejos o difíciles, el presidente, esa ha sido una costumbre de la Sala Constitucional inveterada, lo lleva al pleno a consultarlo. Costumbre que me parece absolutamente sana y me parece perfectamente, congruente con el principio democrático. A mí también, antes de pasar a los siguientes temas, a mí también me parece muy sano. De hecho, me parecería sano que todos los casos pasen por el pleno y no por la presidencia. Pero aquí tengo 2 preguntas técnicas y disculpe, sí, fue don Gilbert, no fue usted el que decidió llevarlo al pleno. El presidente tiene un plazo para llevar una acción de inconstitucionalidad al pleno y decidir si se le da curso o no. No hay ningún plazo establecido en la ley de la jurisdicción constitucional. Esto es un tema que pasa por un adecuado y serio estudio de la acción de inconstitucionalidad. Debe tomar en cuenta, Randall, que en ocasiones lo que se llama el control concreto de constitucionalidad, es decir, aquella acción de inconstitucionalidad que es planteada con fundamento en un asunto previo
que puede ser un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional, es menester traer el expediente administrativo o el expediente judicial. En ocasiones, por ejemplo, lo ilustro, en ocasiones el expediente puede ser de hasta 10 tomos. Ahorita tenemos una acción de inconstitucionalidad donde el expediente judicial son 10 tomos enormes de más de 1000 páginas cada tomo. Para determinar si se le da curso a una acción de inconstitucionalidad de esa naturaleza, imagínense que se requiere un estudio profundo, concienzudo y bastante analítico, ¿verdad? Entonces, claro, no hay plazos, debe ser un plazo razonable, entenderíamos nosotros. Y pasando a lo otro, Randall, el tema ya, una vez que se le dio curso por el voto de la mayoría, con la minoría que apuntaba, ya se ¿Me recuerda la mayoría? La mayoría. Para darle el curso a la acción de inconstitucionalidad. Sí, Castillo. Fueron, don Fernando Cruz, don Fernando Castillo, don Paul Rueda y don Luis Fernando. Y don Luis Fernando Salazar. Okay. Y se me queda en ese momento quién. No, ahí está ya. Sí, Castillo, correcto. Cruz, Salazar y Rueda. Correcto. Sí, es que después varía porque cuando se dicta el voto, ya don Gilbert Armijo se había jubilado. ¿Cuál es el próximo acontecimiento o el eslabón, digamos? Bueno, sería ya propiamente el dictado de el fondo, el mérito del asunto, cuando la Sala Constitucional decide conocerlo y resolverlo. En este caso, obviamente también, al ser un caso polémico, un caso difícil, va a haber distintas posturas, distintos enfoques. Esto es como, digamos, un crisol, digamos, de posturas, un calidoscopio, ¿verdad? Como usted lo quiera ver, lo cual es perfectamente válido y razonable tratándose de un tribunal constitucional, porque los magistrados y las magistradas constitucionales son seres humanos y tienen una visión del mundo, tienen una visión de la sociedad, en fin, tienen una visión propia que probablemente se han forjado a través de su experiencia y de sus estudios universitarios y demás. Ahora, ¿qué sucedió en este caso? Bueno, aconteció que 5 que integraron la mayoría decidieron declarar inconstitucional el reglamento que había dictado el Poder Ejecutivo para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Esos 5 pues fueron don Fernando Cruz, con una matización que él hace, don Fernando Castillo, luego don Paul Rueda, don Luis Fernando Salazar y don José Paulino Hernández, que está de suplente. Le doy el detalle porque me está pidiendo detalles. No, por favor, es que ahorita voy a hablar de eso. Claro, sí. Y salvamos el voto diciendo que había pues una especie de prejudicialidad, de litispendencia, doña Nancy Hernández y quien le habla, en el sentido de que esto estaba siendo discutido entre la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tenía en ese momento que resolver las diligencias de seguimiento. Ambas posturas completamente respetables, fundadas, en el caso de la mayoría, con base o con fundamento en doctrinas, digamos, que han hecho carrera a nivel del mundo jurídico mundial. Por ejemplo, el tema de la reserva de ley. Claro, digamos que aquí yo sí tengo que hacer una acotación, yo lo entiendo de manera diferente a como lo entiende la mayoría, pero soy respetuoso de los criterios de la mayoría. El concepto de margen de apreciación nacional, es decir, el margen que tiene un Estado nacional para adoptar, para lo que se llama en el derecho comunitario europeo, transponer, digamos, una directiva de la Comunidad Europea, el derecho a la vida y otros conceptos más. Y la minoría, me limito a relatar, con otros también conceptos igualmente respetables, ¿verdad? También igualmente como los de la mayoría, de peso, ¿verdad? En el sentido de que había una litispendencia, había, digamos, una prejudicialidad, porque debía resolver la Corte Interamericana, el tema también de la eficacia directa e inmediata de los derechos fundamentales, que no requieren de desarrollo legislativo o de desarrollo reglamentario, etcétera, ¿no?
Eso es, digamos, el panorama que te puedo hacer, Randall, de qué fue lo que sucedió. Le pregunté los nombres porque justamente quería ir paso por paso. Don Fernando, en un primer momento, cuando tienen que decidir sobre la admisibilidad de la acción, ¿por qué? ¿Cuál es el sustento suyo, digamos, en la tesis de que sí debería de admitirse la acción de inconstitucionalidad? Bueno, porque siempre ha sido muy fuerte la tutela del principio de reserva de ley. Es decir, que cuando uno tiene que establecer regulaciones, limitaciones, desarrollos de derechos fundamentales de la dignidad humana, pues siempre ha habido tema de reserva de ley. Entonces, frente a esa instancia, a mí me pareció que debíamos resolverla y acoger para su estudio. Eso fue coincidente con los demás compañeros. No puedo omitir que tuve alguna duda sobre eso, pero después de lo ocurrido, yo llego a la conclusión, por un sentido pragmático, que cuando un asunto esté bajo conocimiento de la Corte en la etapa de cumplimiento, la Sala no debe intervenir. No debe intervenir. No. Es decir, más allá del tema del teórico fondo, de fondo, no. Es que lo que me demuestra lo ocurrido es que la intervención nuestra, de la mayoría en la admisión de la acción, lo que hizo fue complicar el panorama de lo que se tenía que resolver. Eso no obsta para decir que los motivos de fondo para aceptarlo me parece que siguen teniendo vigencia, pero a mí me parece que con la edad que tengo, yo creo que uno debe derivar consecuencias de una experiencia, y esa experiencia es que si está en discusión la ejecución de un fallo y la discusión de si se cumple o no se cumple, es mejor quedarse, abstenerse de intervenir por un sentido pragmático que en algún momento los compañeros de minoría lo señalaron, más allá del tema teórico. Pero yo creo que una consecuencia de esto, para cualquier tribunal constitucional en las condiciones, yo creo que difícilmente se vuelve a dar una situación como esta. Esperemos. No, creo, difícil, muy difícil. Pues tiene muchas particularidades, pero yo creo que la consecuencia para establecer un balance positivo de las experiencias es que yo no me volvería a meter en ese andurrial. Ok, si usted tuviera que votar hoy la admisibilidad, la vota en no. No. Y no es que estoy arrepentido, ni es que eso se lo pregunté en esos términos, porque era más mediático decirle, ¿usted cree que se equivocó, Fernando? Pero bueno, aprendió, claro, de la experiencia. Pero alguien en esa mesa de ustedes 7, vamos a ver, yo respeto enormemente a la Sala y la admiro en general y la estudio bastante. Y sé que la Sala, digamos, no solo trabaja con base en el derecho, digamos, también es un órgano político, protagonista de la institucionalidad costarricense. Alguien en esa mesa de ustedes 7 dijo, ¿por qué mejor no resolvemos la admisibilidad hasta que la Corte resuelva? Se dijo, por supuesto. ¿Y se valoró? Sí, se valoró. Lo que pasa es que, digamos, predominó la idea de la trascendencia que tenía el principio de reserva de ley. Sí. Pero desde el punto de vista pragmático político, lo más prudente, más allá de cualquier cosa, era dejar que la Corte resolviera. O sea, no rechazarlo, sino no resolver la admisibilidad. No resolver la admisibilidad, o puede ser rechazarla para un momento mejor, porque en todo caso el símbolo o lo simbólicamente lo que representaba nuestra admisión era interferir en el proceso de ejecución de la Corte. Sí. Que creo que alguno de ustedes dos lo mencionó muy claramente. Sí, de hecho yo recuerdo cuando un juez de familia en algún momento había resuelto un caso, ¿se acuerdan? Que ustedes tenían una acción de inconstitucionalidad, y eso yo sé que generó algunas molestias a lo interno de la Sala, y inclusive algún magistrado, no sé las cuál. Uniones de hecho. Sí, las uniones de hecho propuso llevar al juez a la inspección judicial por haber adelantado un criterio sobre este tema. Doña Nancy, ¿cuál fue su criterio en admisibilidad para apoyar la tesis de que no se admitiera? Sí, Randall, si me permite, quisiera referirme primero, si me da el espacio, claro, a algunos temas que se han comentado
posterior a la sentencia del martes que yo quisiera, digamos, abordar transparente y frontalmente. La Sala Constitucional en sus 26 años de existencia ha ido a la vanguardia en materia de aplicación de la Convención Americana y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluso antes de que se hablara del control de convencionalidad y se pusiera de moda. Y le doy el ejemplo de las cientos de sentencias que se han dictado desde el año 89, citando la convención y aplicándola directamente en votos de mayoría, en votos salvados. Incluso la sala va más allá de primero y dice que las mismas opiniones consultivas tienen fuerza vinculante, aunque no lo establecía así la convención y el reglamento. Y entonces me parece que no es correcto decir que aquí la sala ha sido prepotente y que ha sido rebelde, o que hay una intención, digamos, de salirse del sistema interamericano y de sus controles. Nosotros, como aquí bien se ha dicho claramente ya en varias oportunidades por don Ernesto, aquí lo que se trata simplemente es de distintas tesis jurídicas de cómo era la mejor forma de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana. Algunos compañeros hicieron una lectura muy válida de que era a través de una ley, y otros hicimos otra lectura. Y eso es válido, es normal en todos los tribunales colegiados, como lo dijo don Ernesto. En la misma Corte Suprema de los Estados Unidos usted puede ver que los fallos casi nunca son unánimes, y que hay distintas posturas, todas respetables, porque el derecho no es una ciencia exacta. Entonces, lo primero que quería era decir eso. Yo voté la admisibilidad, ya para referirme al punto, en minoría, diciendo que no era oportuno que, estando el mismo objeto del proceso en audiencia de cumplimiento en curso, sin que la Corte se hubiera pronunciado aún, nosotros entrar a conocer el decreto que estaba siendo ofrecido como medida de cumplimiento ante la Corte Interamericana. Después, en cuanto al fondo del asunto, yo reitero lo que establecí en el voto 1424, de que la sala debía privar de valor jurídico su sentencia del año 2000, y también reitero lo dicho en el fallo 3715, diciendo que evidentemente, tratándose de un derecho fundamental reconocido y declarado por la Corte, era autoaplicable inmediatamente sin necesidad de ninguna ley, ni de ningún reglamento, no solo porque así lo dice la doctrina más autorizada en la materia, sino porque era la única forma de darle cumplimiento pleno a lo que establecía la sentencia, que además, como dice ahora y reitera la propia Corte en la sentencia de supervisión de cumplimiento, para nosotros mucho más, con mucho mayor razón, porque el convenio sede nos obliga y nos da valor de las sentencias de la Corte Interamericana como ejecutivas y ejecutables, como si fueran dictadas por los tribunales nacionales, cosa que yo también había advertido en los votos que he citado. Y entonces, igual que el magistrado Ginesta, nosotros sentimos también ahora que no era oportuno, y me alegra que lo reconozca así don Fernando Cruz, ahora no era oportuno pronunciarse sin esperar a que la audiencia que estaba convocada y abierta culminara, porque entonces era dejar sin efecto la medida de cumplimiento ofrecida por el Estado costarricense. Sí, hay frases que marcan, ya le doy la palabra, hay frases que marcan, don Fernando, polémicamente el devenir nacional. Y cuando usted no lo reeligieron en una ocasión, recuerdo al jefe de fracción en ese instante de Liberación Nacional, que si no me falla la memoria era Fabio Molina, diciendo que es que no le gustaban sus votos. Más o menos. Sí. Más o menos, digamos, palabras más, palabras menos, pero la esencia era esa. Pero en las últimas horas un miembro de la Sala Constitucional, y se las pregunto porque los tres son miembros, dijo prácticamente que ustedes, no él, ustedes en general resolvían al clamor popular, que también me parece una frase polémica en el devenir nacional, don Fernando. Bueno, le iba a hacer una observación. Adelante. El hecho de que yo tenga el criterio que acabo de expresar sobre la admisibilidad
no hubiera resuelto el problema, porque la sala ha dicho que bastan que 3 propietarios admitan una acción para que la acción se le dé curso. Entonces, aunque yo hubiera cambiado de criterio, aunque hubiéramos sido 4, se hubiera metido por 3. Pero tal vez uno se le hubiera ido atrás, don Fernando, es que uno no sabe, porque puede pasar ahí en la sala también. Sí, a veces. pero es cierto que es así. Y la otra cosa, el otro tema que usted planteaba, es que yo creo que habría que contextualizar lo que dijo, me parece que es Luis Fernando. Sí, don Luis Fernando Salazar. Porque me parece que él está claro que ese no es el sentido de la forma en que resolvemos. Es más, por esencia, la judicatura es contramayoritaria, por esencia. Sí, muchísimas veces el juez resuelve, por ejemplo, la mayoría de la gente quiere pena de muerte. Bueno, el juez resuelve que la pena de muerte es inconstitucional. La mayoría de la gente quiere cárcel de 100 años. Bueno, el juez puede llegar y decir es inhumano tener a una persona. La persona quiere que en las cárceles, aunque estén en condiciones infrahumanas, ahí estén. Bueno, el juez tiene que decir esta gente hay que ponerla en libertad para que haya un mínimo de derechos humanos. Así es que, más bien, yo creo que habría que contextualizar a lo que él se refirió. Si uno no lo contextualiza, le suena más bien contrario a la orientación, pero me parece que habría que contextualizarlo. Yo creo que don Luis Fernando no habría que, yo no derivo de eso que él crea que nosotros resolvemos al ritmo del clamor popular, porque es imposible. Es más, si fuera por el clamor popular, muchos habeas corpus los declararíamos sin lugar. No, y ustedes no imagínense a los jueces sobre el clamor popular, no, usted es culpable, ¿por qué? Porque todo el mundo dice que usted es culpable. Sí, así es. Imagínense pero no les ayudó, claro, doña Nancy, no les ayudó mucho en digamos, en la polémica que se armó posterior no les ayudó para nada, las declaraciones fuera o no de contexto. Sí, me parece igualmente que están completamente descontextualizadas. Si usted analiza los votos del magistrado Salazar desde que inició en la Sala Constitucional, tiene muchos votos que son, como dice don Fernando, contramayoritarios, es decir, que no son populares. Me imagino que él se está refiriendo a que es una decisión difícil donde el país está dividido, unos opinan de una manera y otros de otro, y que a eso me parece que es el contexto en el que él se quiere referir al tema. No, para terciar también en procura del compañero don Luis Fernando Salazar, que creo que lo dijo con la más buena intención y la más buena fe. Igualmente yo pienso que él lo que se refería es que estamos ante casos difíciles donde va a haber, digamos, todo un calidoscopio de opiniones, de posturas, ¿verdad? Y que es un tema pues que nos lleva irrefutablemente a eso, es decir, a que haya una tesis A, una tesis B, y que probablemente en la tesis A haya una matización o una submatización, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo pienso que se refería don Luis Fernando Salazar. ¿Ustedes sí no creen que hubo un dejo, no sé cómo llamarlo, disculpen si suena muy duro, un dejo de pedantería en la sala constitucional a la hora de admitir, porque ahora no sé si fue don Fernando o doña Nancy que dijeron que nadie quería no cumplir la sentencia, que todos querían cumplir la sentencia y que el matiz era de cómo cumplirlo? ¿Ustedes sí descartan del todo que haya, don Fernando, un dejo de pedantería de la sala en algún momento, de decir, bueno, nosotros seguimos viendo esto, pues somos el máximo tribunal nacional, independientemente de lo que haga la Corte Interamericana? No, yo creo que no. Yo lo que creo es que está el tema del principio de reserva de ley y la discusión de qué manera hay que hacerlo cumplir, si es por reglamento, si es por ley. Y por supuesto que tanto en todos los que hemos integrado mayoría y con mayor razón los de minoría, en la ejecución y el acatamiento de un fallo de la Corte Interamericana para nosotros es un tema muy, muy relevante y trascendente. Sí. ¿Lo ven eso? Yo pienso que jamás dentro de los miembros o en los miembros de la Sala Constitucional hay la mejor intención de siempre velar por la supremacía constitucional y la supremacía convencional. Yo creo que sencillamente pues era un tema que se estaba planteando, que una mayoría entendió que sí se podía entrar a conocer y resolver, porque tenía una serie de argumentos fundados y de argumentos de peso, y otra minoría entendimos que no, pero yo bajo ningún concepto entendería que, digamos, como lo afirmaba usted, Randall, eso lo descartaría de manera total y absoluta.
Yo creo que lo que mueve al magistrado y a la magistrada constitucional siempre es velar por la supremacía del derecho a la Constitución, por la supremacía del derecho convencional, es decir, las declaraciones en materia de derechos humanos, y porque los derechos fundamentales contemplados en la Constitución sean reales y efectivos. Déjeme nada más ir a una pausa para regresar a hablar del voto de la acción, ahora sí por el fondo, porque cada uno de ustedes tuvo un matiz diferente en los votos ya de la acción. Don Fernando, y ahorita entramos antes de ir a la pausa solo para introducir, don Fernando anula el decreto, decide anular el decreto, pero que se anule a partir de la vigencia de la ley. Doña Nancy dice que el decreto no es inconstitucional, pero agrega que ni siquiera es necesario un decreto para que entrara a regir el derecho de la FIF, y don Ernesto dice que el decreto no es inconstitucional. Vamos a la pausa, regresamos para conocer cuáles son las decisiones, los matices que habían las decisiones de la Sala Constitucional sobre fertilización in vitro. Quería hablar del fondo, ahora sí, de los matices que hay en los diferentes votos. En el voto suyo, don Ernesto, en el voto de fondo, donde usted dice el decreto no es inconstitucional, ¿cuáles son los elementos más o menos en que lo fundamenta? Bueno, ahí digamos podríamos segmentarlo en dos elementos, unos de tipo formal y otros de tipo material o sustantivos. Los de tipo formal yo sostengo, porque he venido estudiando el tema del control de convencionalidad desde hace mucho tiempo. Me parece entonces que había lo que podríamos denominar, porque el control de convencionalidad ha implicado, digamos, un replanteamiento de todas las categorías del derecho. Entonces hoy se habla del control de convencionalidad, control difuso, control concentrado, se habla del bloque de convencionalidad, etcétera. Y yo lo que sostengo ahí es que hay una prejudicialidad y una litispendencia convencional. ¿Eso qué significa? En términos muy llanos. Significa que si la Corte Interamericana ejerció un control concentrado de convencionalidad al dictar la sentencia de Octavio Murillo contra Costa Rica y está conociendo de las diligencias de seguimiento, la Sala Constitucional no puede entrar a conocer el tema, ¿verdad? Porque ahí, repito, en cuanto, digamos, estrictamente al tema convencional, yo diría que lo que hay es una especie de prejudicialidad, ¿verdad? O de litispendencia. Es decir, el asunto está pendiente ante la Corte Interamericana y por consiguiente la Sala debe abstenerse de conocerlo. Porque lo que pueda decir la Sala Constitucional estará en función de lo que señale el último y definitivo intérprete del parámetro de convencionalidad. Y aquí tenemos que ser claros que hay dos órbitas. Digamos, el bloque o el parámetro de constitucionalidad, que también está integrado por el de convencionalidad, que básicamente lo tiene a su cargo la Sala Constitucional, y el bloque o el parámetro de convencionalidad, que en el caso del control concentrado de convencionalidad, como en este caso ya había una sentencia específica para el Estado costarricense, le compete pues a la Corte Interamericana. Eso es lo de forma. Lo de fondo, varias cosas. Yo sostengo que una tesis ya, digamos, manejada por la doctrina, igual de respetable que las tesis que maneja la mayoría, en el sentido de que los derechos humanos tienen eficacia directa e inmediata. Hoy se sabe que los derechos humanos son un higher law, es un derecho muy fuerte, muy intenso. Entonces incluso se habla en la doctrina del principio de la vinculación más fuerte de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales desplazan cualquier cosa, cualquier cosa. Hace muchos años, hace 120 años, un gran publicista alemán, George Jelinek, decía que en el derecho todo pasa por la soberanía. Y yo he repetido en varias ocasiones que hoy día en el derecho todo pasa por los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que leer el derecho en clave de derechos humanos, básicamente, entendiendo que los derechos humanos son el fundamento, ¿verdad? El basamento, la piedra angular de cualquier construcción jurídica.
Y cuando tengamos la colisión de cualquier institución jurídica con un derecho, hay que desplazar esa institución en favor de los derechos fundamentales. Y luego, pues yo, la lectura que hago del principio de reserva de ley es distinta, digamos, al de la mayoría. Para mí, la reserva de ley, o sea, debe haber ley únicamente para regular lo que se llaman los límites intrínsecos y extrínsecos de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, lo que son los límites y limitaciones. Cuando no hay límites y limitaciones a un derecho fundamental, no es necesario que haya una ley. En definitiva, la tesis mía es que los derechos humanos rigen por su propia eficacia, no es necesario un desarrollo reglamentario, no es necesario un desarrollo legislativo, lo que se llama con un latinajo interpositio legislatoris, es decir, que haya una mediación del legislador, ¿verdad? Porque, digamos, entonces, en ese caso, todos aquellos derechos que están declarados y contemplados en las convenciones y convenios internacionales y en las sentencias de los tribunales internacionales, se podría perfectamente decir que no tienen eficacia porque no han sido desarrollados por el legislador. Claro, es como que el derecho a nacer que tienen los menores, digan suave, nadie puede nacer hasta que reglamentemos cómo nacen todos. Doña Nancy, ¿cuál fue su criterio en el voto de fondo? Bueno, peor aún, la libertad de expresión. No podemos expresarnos hasta que el Estado en una ley no nos diga cómo. Bueno, mi criterio es coincidente con el del magistrado Ginesta. Como le había señalado, ya desde el 2014 yo venía indicando que la Corte Interamericana declaró como derecho humano fundamental el acceso a la técnica de la FIP como parte de los derechos reproductivos, entre otros, y a partir de ahí ese derecho es autoaplicable y exigible para el Estado costarricense, vinculante a la sentencia, por supuesto, de acuerdo al artículo 68.1, y como dije, doblemente por el tema del convenio sede que nos obliga más todavía. A partir de allí, en los amparos subsiguientes que se presentaron antes de la acción de inconstitucionalidad, yo empecé a tutelar a las víctimas porque, existiendo un derecho humano fundamental, un acto lesivo, una víctima, lo que procede es que la sala entre a tutelar sin más, ¿verdad? Y esa fue mi tesis, como le digo, en el caso 3.715, en el 14.200, en el 1.424, y que para hacer eso había que privar de valor jurídico la sentencia original de la sala, que fue objeto de disputa en el caso Artavia Murillo, y eso fue precisamente lo que dijo ahora en la sentencia de cumplimiento la Corte. Yo repito esos argumentos ahora, pero nada más como referencia, porque en el caso concreto yo digo igualmente que el magistrado Ginesta, que nosotros no podemos entrar en disputa con el sistema interamericano. En este caso había una litis, o sea, había un tema pendiente. Nosotros tenemos, el sistema interamericano es parte del sistema de protección de libertad de las y los habitantes del país, es uno solo, integrado, y debe ser congruente, y el hecho de que existen dos niveles, el interno y el externo, no quiere decir que esté diseñado para que estén en choque, sino en armonía. Entonces, entrar a conocer el mismo objeto del proceso al mismo tiempo, estando pendiente, repito, el caso de resolución nos podía poner en una situación, como en efecto sucedió, de antagonismo, y el sistema no está diseñado para ser antagónico, sino congruente, integral y armónico. Pero no era muy evidente, esta es su opinión, doña Nancy, no es muy evidente que eso iba a pasar. Digamos, es que ahora leía la columna de Jorge Vargas Cuyel en La Nación, que dice, pasó lo evitable, porque había mucha gente, digamos, diciendo que esto iba a pasar. ¿A usted le pareció así de obvio desde un primer instante? La verdad sí. Bueno, que dicha la sinceridad de doña Nancy, igual que la de don Fernando esta tarde, que ahora admitió que votaría diferente. Don Fernando, su voto de fondo, ahora sí, sobre la acción. Bueno, en el voto de fondo, yo logré, me parece desde mi perspectiva, armonizar un interés y otro. Primero, la importancia que tiene el principio de reserva de ley, discrepo de la opinión de doña Nancy y don Ernesto,
porque a mí me parece que la regulación de la vida, del tema de la vida, que es un derecho fundamental, requiere una voluntad legislativa. Sin embargo, a la hora de resolver el tema de forma, yo lo que señalé, como la sala lo ha resuelto en otras ocasiones, ha dicho, bueno, este reglamento violenta el principio de reserva de ley, pero se mantiene vigente hasta que el Poder Ejecutivo, hasta que el Poder Legislativo dicte la ley. Se hizo recientemente, lo hicimos con el tema penitenciario, señalamos que el Parlamento debiera dictar una ley de ejecución de la pena, pero que mientras se dicte la ley, sigue vigente el reglamento. Entonces, y lo hemos hecho en otros, porque en la pesca de arrastre también, cuando dictamos la prohibición, se mantuvieron los permisos ya concedidos a pesar de su inconstitucionalidad y durante varios años. Entonces yo creo que eso resolvía desde mi perspectiva ese problema. Sí, hay una observación que quería hacer de lo que señaló Nancy, muy interesante. A mí siempre me pareció que nosotros no teníamos que decir que se derogaba la sentencia del 2000. Es que cuando la Corte Interamericana autorizó a contratexto de esa sentencia quedó sin sustento. Yo no sé por qué ellos se refieren a eso como algo que nosotros omitimos. No, es que es obvio. Si la Corte resolvió lo que resolvió y nosotros estamos adheridos al pacto, pues obviamente la sentencia dejó de tener vigencia. Ese pronunciamiento no era necesario desde mi perspectiva, por supuesto. Pero la Corte se refiere a eso. Más bien el tema de fondo es, desde el punto de vista político, es por qué se empantanó esa ley en el Parlamento. Don Fernando, cuando usted plantea sus argumentos para declarar con lugar la acción, pero matizarlo en que siga rigiendo el decreto, ¿no pensó en algún momento que era que dañaba menos a las víctimas de este proceso hacer ese mismo matiz, pero votar no? No, porque yo siempre he creído que en tema, porque si fuera otros temas yo no tendría ningún problema directamente. Sin embargo, debo señalar que cuando la Corte resolvió el tema de la impugnación en el proceso penal, se tuvo que aprobar una ley, es decir, no fue directamente que se aplicaba. Entonces, siempre hay que regular porque no es tan fácil eso. Pero en el caso de la principio de la vida, ahí hay una serie de cuestiones que para mí sí era importante que hubiera una ley. ¿Usted votaría hoy diferente la admisibilidad? ¿Votaría hoy diferente el fondo? No, porque en todo caso no hubiera habido situación compleja, porque nosotros no hubiéramos decretado la inconstitucionalidad. Si los de la mayoría se hubieran adherido a mi tesis, simplemente el reglamento tuviera mantenido su vigencia. Don Ernesto me pidió la palabra. No, era para aclarar una cuestión. Es que don Fernando hacía referencia a casos precedentes, pero yo sí debo, en honor a la verdad, sin ánimo de polemizar, si polemizamos pues mejor, hacer la aclaración. En el caso de los privados de libertad hay que tomar en consideración que en Costa Rica no existe una ley que regule, digamos, la disminución o la restricción de los derechos fundamentales de los privados de libertad en los centros carcelarios. Hay que tomar en consideración que en este caso, evidentemente, al haber una restricción, porque los reclusos, por ejemplo, no pueden hacer llamadas telefónicas a la hora que lo deseen. Los reclusos tienen una serie de restricciones en cuanto, digamos, a tener acceso a ciertas, instrumentos como los móviles o los celulares. Todo eso son restricciones o limitaciones de los derechos fundamentales. Ahí sí, claro que yo sostengo que es necesaria una ley. Siempre que haya restricción o limitación, este es un principio dogmático sentado por la doctrina constitucional hace más de 50 años, tiene que haber una ley. Lo que pasa es que yo entiendo que en este caso, ese es mi punto de vista como parte de la minoría, con doña Nancy, en este caso particular, el derecho que estaba en discusión o que está en discusión es el derecho a la procreación, y el derecho a la procreación se ejerce por distintos medios, sea biológicamente, a través de lo que la naturaleza manda, las leyes naturales mandan, o si no acudiendo pues a unos mecanismos como la fecundación in vitro, de tal manera que
yo no entiendo que aquí esté, digamos, de por medio el tema de la discusión de la vida. Otra cosa importante es que la Corte Interamericana, en la sentencia Artavia Murillo contra Costa Rica, opta por una de las tesis, digamos, técnico-médicos existentes al día de hoy, a partir de cuando principia la vida. Y sostiene que la vida comienza a partir del momento de la anidación de ya el óvulo fecundado, la anidación, porque a partir de ese momento hay viabilidad. Por consiguiente, todo lo que hay, digamos, de manera anterior a la anidación no supone una restricción del derecho a la vida, si yo sigo también la tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es vinculante. Que es vinculante, porque a mí me parece que hay temas de los que, vamos a ver, ya no hay... Vamos a ver, Costa Rica siempre tiene la maña de dar vueltas sobre un mismo tema, ¿verdad? Todos tenemos la maña de dar vueltas sobre un mismo tema. Bueno, el tema FIF, por ejemplo, sí, ya pasó, la FIF hay que hacerla. Digamos, eso sí, es tema superado. Tema superado. Segundo tema superado, la vida inicia según una sentencia vinculante de la Corte Interamericana a partir de la anidación del óvulo fecundado. ¿Okay? A partir de ahora, ese es el criterio vinculante. De Nancy, voy a hacerle dos preguntas de un absoluto ingenuidad en derecho, y discúlpenme si estoy cometiendo una blasfemia, pero si la Corte Interamericana hubiera dicho taxativamente se anula la sentencia tal del año 2000, eso retrotrae la situación a lo que había antes de esa sentencia, es decir, que se hacía FIF sin reglamento, sin ley, se hacía FIF. Esa es la primera pregunta. Y discúlpeme la ignorancia, sí, pero quería aclarar eso de una vez. Bueno, no, la Corte no dijo eso originalmente, pero sí, porque no acostumbra a anular sentencias. Lo que hace es anular los efectos de las sentencias de los tribunales internos, y le doy el ejemplo del caso Herrera Ulloa, donde específicamente dice que el Estado debe dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia emitida el 12 de noviembre del 99 por el Tribunal Penal del Circuito Judicial de San José, en los términos señalados en los párrafos 195 y 204 de la presente sentencia. En algunas ocasiones la Corte hace, digamos, una parte dispositiva más precisa, que es lo que yo extraño en este caso. En este caso, Artavia Murillo se refiere a las medidas apropiadas, entonces, que es un término mucho más amplio y sujeto a interpretación. Por eso yo respeto la tesis de los compañeros de mayoría, de que interpretaban de distinta forma cómo cumplir la sentencia. Ahora, como bien dice usted, ese punto está zanjado. Para mí no era necesario que la Corte dijera que la sentencia se quedaba sin efecto, porque el objeto de análisis de la sentencia Artavia Murillo fue la sentencia de la Sala Constitucional. Claro. Y al decir que era inconvencional, era obvio que sus efectos no podían continuar, y además dice que la sentencia vincula a todo el Estado costarricense, lo cual yo interpreto, obviamente, el Poder Judicial y la Sala Constitucional, que tenía que hacer lo propio cada uno de esos órganos para cumplir con la sentencia, y eso era dejar sin efecto la sentencia dictada. En ese caso hubiera revivido entonces el decreto anterior, claro, o se podía, ya que la Corte declaró un derecho fundamental como parte de los derechos reproductivos, el acceso a la técnica de la FIP, es, como bien dijo el magistrado Ginesta, autoaplicable per se, porque los derechos fundamentales no necesitan del reconocimiento del Estado, no vienen de ahí. Eso solo, digamos, en los países totalitarios es el único lugar donde el ciudadano depende de que el Estado le reconozca y le deje ejercer sus derechos. En las democracias, dichosamente, es al revés. Nosotros somos sujetos de una serie de derechos fundamentales por nuestra condición de seres dignos, y son anteriores al Estado y no necesitan reconocimiento del Estado para su vigencia y respeto. Y entonces, en este caso, no era necesario que existiera ningún desarrollo ulterior. Eso no quiere decir que yo no estime que sea conveniente que haya una regulación legal. Claro. Sí, pero no podía ser un obstáculo.
Hay países que lo regulan como Alemania por ley, hay otros países que no, que lo tienen por decreto. Yo creo que es entre mayor rango el instrumento que regule y mayor consenso y discusión del país sobre un tema, mejor. Es decir, yo no me opongo a la ley, simplemente mi postura es que no era un requisito sine qua non para el cumplimiento de la sentencia. ¿Cómo se hacía en el 99? La FIFA en Costa Rica, ¿había decreto, había ley? ¿Solo se hacía? Decreto. Había un Que decreto. fue el que anuló la sala. El que anuló la sala. Ok, la otra pregunta era esta. ¿Existía posibilidad, don Ernesto, posibilidad jurídica, y insisto, disculpe si cometo una blasfemia, una posibilidad jurídica de que la sala constitucional le preguntara a la Corte Interamericana si podía resolver la acción de inconstitucionalidad contra el decreto, igual que le pregunta a la Procuraduría General de la República a su criterio, igual que le pregunta a la Caja? ¿Había posibilidad legal para hacer esto? Bueno, usted da un punto que la doctrina que se ha venido ocupando del control de convencionalidad ha venido debatiendo. Yo en particular... He dicho que no cometí una blasfemia. No, para nada. En una obra colectiva que publicamos en México, que coordinó Eduardo Ferrer MacGregor, que es el actual vicepresidente de la Corte Interamericana, yo toqué el punto. Es decir, actualmente no está prevista, digamos, la consulta de los tribunales constitucionales o de las salas o cortes constitucionales nacionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No está prevista para lo que debería estar prevista, que es el control difuso, ¿verdad?, de convencionalidad. Es decir, no hay un mecanismo idóneo a nivel de la Convención Americana para que, ejemplo, la Corte Constitucional colombiana o el Tribunal Constitucional de Perú digan, bueno, aquí tenemos un asunto de control de convencionalidad y vamos a consultarle, a elevar la consulta a la Corte Interamericana para que nos diga qué debemos hacer. No está previsto el mecanismo. Recordemos que hoy día el sistema interamericano nada más prevé el tema, digamos, de las consultas de parte del Estado para que la Corte emita las opiniones consultivas, que es otra cosa diferente. No es que tribunales o salas o cortes constitucionales consulten. Desgraciadamente no está previsto. Ahora, me parece que, digamos, en esto un sano activismo judicial no impide que un tribunal constitucional en un momento determinado, digamos, para estar más seguro, digamos, eleve la consulta a la Corte Interamericana y esperemos a ver qué dice la Corte Interamericana, ¿verdad? Porque la Corte, habrían dos vías, que la Corte diga, no, mire, no hay un mecanismo previsto para estos efectos, decida usted, o que la Corte Interamericana diga, bueno, sí, vamos a decirles que deben resolver o no deben resolver. Sí, porque imagínense que les hubieran dicho, absténgase hasta que resolvamos. Bueno, tema zanjado, no entramos en esta enorme polémica de varios meses, y además la Corte Interamericana queda a 1 kilómetro de la sala constitucional. Se hubiera ido caminando alguno de ustedes a preguntar. Claro. 3:2, vamos a la pausa y regresamos con el último bloque. También porque ahora sí viene, digamos, después la resolución de la Corte Interamericana. Quiero conocer su reacción de cada uno sobre lo que dice la Corte Interamericana. En las últimas horas he escuchado, y algunos de ellos los admiro enormemente, algunos especialistas hablando sobre una pérdida de la soberanía costarricense. A mí me llama tremendamente la atención porque es como que un tribunal internacional condene, por ejemplo, las matanzas de civiles en Siria, ¿verdad? Y que entonces, como un tribunal condene, alguien alegue que le está quitando soberanía a el Estado que está cometiendo esa falta. Ese tema me interesa en particular. Matices. Los tonos de la actualidad. ¿Qué dice, don Ernesto, la resolución de la Corte Interamericana? Y si considera usted que eso le resta soberanía al Estado costarricense y a la Sala Constitucional. Hoy la Iglesia, por cierto, no sé si han tenido oportunidad de escuchar noticias en el día, la Iglesia Católica salió esta mañana con un comunicado fortísimo, suplicándole, esa es la palabra que usan, no crean que me lo inventé por ser la Iglesia, suplicándole al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa que haga cumplir la autoridad de la Sala Constitucional y que no deje que nadie de afuera se le meta a la Sala Constitucional. Dijo hoy esto Monseñor Vittorino Girardi, que emitió el comunicado de prensa, don Ernesto. Sí, Randall, voy a empezar, digamos, por el final.
que era el tema de la soberanía. Yo creo que... Pensé que lo de la iglesia. No. Luego... No, después lo de la iglesia es complicado, yo sé. Sí, es un tema bastante polémico. En cuanto al tema de la soberanía y los tribunales regionales o internacionales en materia de derechos humanos, hace un rato yo lo apuntaba en el sentido de que Jelinek decía que en el viejo derecho de hace más de 100 años todo pasaba por la soberanía, es decir, lo más importante era aquel concepto de propio, inherente a los estados, la soberanía. Pero paulatinamente se fue desarrollando pues todo un sistema y un ordenamiento jurídico supranacional y supranormativo, ¿verdad? Recordemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, cosa que nunca debemos olvidar, por las atrocidades, en la Segunda Guerra Mundial mueren 50 millones de personas, 6 millones de judíos. A raíz de esto, pues se produce un movimiento que se conoce como la universalización de los derechos humanos. Eso significa que hay, digamos, infinidad de corrientes que terminan cristalizando en las declaraciones, convenciones, protocolos en materia de derechos humanos. Esos derechos humanos, esos protocolos, esos convenios, son lo que se llama en derecho un jus cogens, es un derecho muy fuerte, muy intenso. Antes decía que era un higher law, un derecho muy fuerte, muy intenso, que nadie puede sustraerse, nadie, absolutamente nadie puede sustraerse de la vigencia de los derechos humanos contemplados a nivel universal. Y por consiguiente, ningún Estado ni ningún particular puede sustraerse de las sentencias que emitan los tribunales regionales o internacionales que aplican esos convenios o declaraciones internacionales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, por lo que apuntaba, la universalización de los derechos humanos, la creación de tribunales internacionales y regionales para protegerlos, pusieron en crisis el concepto de soberanía. Hoy día, la soberanía es un concepto jurídico en crisis, ¿verdad? Todos sabemos que en el entorno europeo ya el concepto de soberanía prácticamente fue casi desintegrado, es decir, hay un ordenamiento jurídico comunitario, por encima de los ordenamientos jurídicos nacionales están, digamos, las directivas que emitan los órganos de la comunidad, está el Parlamento Europeo, en fin, y está el Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de las Comunidades Europeas, y todos los estados europeos en ese proceso de integración europea deben acatar y transponer todas las directivas y todas las normas de la Comunidad Europea. Ese es un ejemplo, digamos, emblemático. En el sistema interamericano, ¿qué pasó? Bueno, recordemos los aciagos acontecimientos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, donde Latinoamérica entra, digamos, en fase de dictaduras de derecha, de izquierda, se producen desapariciones masivas, ¿verdad? En fin, toda suerte de violación de derechos humanos. Y ante eso se da la reacción a nivel regional de dictar la Convención Americana o Pacto de San José, ya que es simbólico que es decir, fue en San José de Costa Rica en la década de los 60 donde se suscribe la Convención Americana y se decide años más tarde, digamos, poner en ejecución la corte que ya contemplaba la Convención Americana, llamada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simbólicamente se le da a Costa Rica la sede y Costa Rica acepta el convenio sede y además Costa Rica dicta una ley, ¿verdad?, donde aprueba el convenio sede y dice en uno de sus artículos que las sentencias de la Corte Interamericana tienen la ejecutividad y la ejecutoriedad de cualquier sentencia emitida por un tribunal nacional. Es decir, tiene tal fuerza las sentencias de la Corte Interamericana en el ordenamiento jurídico interno que forman parte, sin duda alguna, como en todos los países, pero todavía más intensamente en Costa Rica, del ordenamiento jurídico interno. Entonces, bueno, eso era lo que quería apuntar sobre la soberanía. Jamás no podemos decir que la soberanía entra en crisis por acatar resoluciones de tribunales de protección de los derechos humanos. Eso sería dar pasos regresivos en lo que le ha costado tanto a la humanidad. Recordemos que los derechos humanos tienen fundamento en un valor universalmente aceptado, por lo menos en Occidente, que es la dignidad humana.
todos los derechos humanos surgen y tienen por basamento la dignidad humana. De tal manera que eso era lo que yo te quería acotar, en el sentido de que no hay ningún cuestionamiento de la soberanía, sino que por el contrario se fortalece ese derecho supranormativo que son los derechos humanos y toda esta corriente de universalización de los derechos humanos y de respeto a lo que digan los tribunales de protección. Sí, es un tema muy interesante porque aunque no sea derechos humanos, es como que Nicaragua hubiera argumentado que la Corte Internacional de Justicia le estaba cooptando la soberanía por la sentencia contra Costa Rica. Don Fernando, ¿usted qué le parece la resolución? Porque aquí hay una diferencia en esta mesa, es que la resolución de la Corte Interamericana anula su voto, bueno, no lo anula taxativamente, pero digamos deja de regir el voto que usted emitió particularmente. ¿A usted qué le parece? Bueno, no forzosamente, porque como yo dije que se mantenía vigente sí, pero digamos, entonces, el final donde usted pone digamos, pero al final de cuentas esa es la consecuencia. A mí me parece que la soberanía sirve para un cocido y para un cortado. Sí. Porque, ¿por qué no nos planteamos el mismo tema de la soberanía con los tratados de libre comercio y las cláusulas arbitrales, por ejemplo? ¿Por qué no lo planteamos? Yo no diría, yo diría que incluso ahí hay problemas. Por eso en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos yo salvé el voto, porque yo consideré que esa instancia arbitral tenía elementos que no favorecían la soberanía, pero ahí los señalé. Pero en temas de derechos humanos yo no lo veo que sea así. Por ejemplo, soberanía. ¿Sería soberanía cuando en esta discusión del TLC el embajador norteamericano intervino en la discusión aquí? ¿Y cuántas personas dijeron que estaba interfiriendo en la soberanía del país? Un embajador. O cuando se cuestiona a algún funcionario público porque tiene un criterio distinto a algún país importante de nuestro entorno. Entonces, yo creo que el tema de la soberanía no está en juego, y menos cuando está de por medio cuando están de por medio los derechos humanos. Nosotros tenemos que apostarle a los derechos humanos, aceptar lo que nos gusta y aplaudir lo que nos gusta, pero en las dos cosas acatar el fallo de la Corte. Sí, es interesante. De hecho, Rebeca Ramírez, que nos está escuchando, nos puso un tuit que me hizo mucha gracia, la verdad, y es que, y voy a acomodarlo un poco, que la Iglesia Católica está molestísima por la incursión de autoridades internacionales en Costa Rica. Dicen que el Papa Francisco está furioso después de esa declaración de la Iglesia. En el sentido, la ironía que ella está haciendo es que, por supuesto, la Iglesia Católica está basada en autoridades internacionales que vienen con órdenes desde fuera del país. Me hizo enorme gracia. Dice @chancleta en Twitter. Bueno, no importa. Yo también fui chancleta en algún momento. Dice que, bueno, matices hoy. El PUAD dice: el tema de la soberanía es un argumento vacío dado que el Estado se beneficia de sentencias y normas internacionales. Doña Nancy, ¿a usted qué le parece la resolución de la Corte Interamericana? Bueno, me parece vinculante. Quisiera agregar a lo que se dijo que nosotros voluntariamente accedimos mediante ley de la República a someternos, digamos, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y tenemos que ser consecuentes, aparte de todo lo que dijo el magistrado Ginesta, que no le quitaría ni le agregaría nada, porque es una extensa y completa exposición de por qué las democracias modernas hemos optado por un sistema de protección de derechos fundamentales y de libertad. ¿Don Ernesto? No, estamos deliberando sobre la canción, sí. Ya la tenemos. ¿Ya la tienen? Sí, pues ya tenía una lista si no la tenían. Ahorita quería agregar alguna cuestión a esto, una postilla muy rápida. Recordemos que el Estado costarricense también, en ejercicio de su propia soberanía, firmó en su momento, suscribió el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados. Eso es un instrumento internacional que establece en sus distintos artículos cuál es la eficacia que tienen los tratados y los convenios internacionales. Recordemos que en el Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados se establece claramente lo que se llama el efecto útil de los convenios y de las declaraciones internacionales. Eso significa que el Estado que ha suscrito ese convenio tiene que hacer el máximo de los esfuerzos para cumplir con los compromisos y las obligaciones
consagradas en cualquier tratado o convenio que haya suscrito, ¿verdad? Porque si no, entonces ese Estado compromete su responsabilidad internacional o deja de ser un Estado responsable internacionalmente. Y Costa Rica no se puede dar ese lujo porque nosotros hemos apostado por nuestro pacifismo, por acudir a todos los mecanismos de solución pacífica de controversias, ¿verdad? Por el derecho internacional público, digamos en general, y de los derechos humanos, ¿verdad? Otra cosa importante es que este Tratado de Viena establece que ningún Estado puede alegar una norma constitucional o una norma legal interna para dejar de cumplir un convenio, una declaración y por consiguiente una sentencia de un tribunal regional o internacional. Es que sería muy interesante y muy polémico. Imagínense que un país tenga en su derecho interno la pena de muerte y que la Corte Interamericana le diga que no. Entonces puede decir, no, sabes que aquí hay un artículo que dice que sí y la deje de aplicar. Pregunta Frank Álvarez, y no se las voy a hacer a ustedes porque estarían adelantando criterios, yo en eso intento ser muy respetuoso. Dice, ¿qué pasará con aborto, matrimonio gay, adopción por parte de parejas homosexuales si va a la Corte Interamericana? Bueno, primero necesitaríamos un programa de 10 horas para preguntarles eso a partir de ese instante. Pero le voy a decir lo que yo creo, de que la Corte Interamericana tendrá que resolver, y lo que resuelva tendrá que cumplirse. Esa es la suma que a mí me parece un poco rara. Antes de ir a la canción, les iba a preguntar les iba a meter un golazo de pregunta que no tiene nada que ver con un proceso pendiente. Es que un día de esos entrevisté a un diputado, no voy a decir el nombre, pero el diputado, estábamos hablando de la ley sobre FIF, ¿verdad? Porque la posición editorial, con toda transparencia de Noticia Monumental, ha sido que la ley que impulsan los diputados es discriminatoria, porque solo permite, y en eso tampoco se los voy a preguntar, que las mujeres casadas accedan a la FIF. Y entonces él hizo estas declaraciones, pues que venga, no importa, que se vaya con la inconstitucionalidad, porque después viene la Sala Cuarta a arreglarlo. Y entonces a mí me preocupó no solo de él, me preocupó en términos generales cuál es la concepción que existe de la Sala Constitucional en nuestro país. Y les quería pedir un comentario final sobre esto, porque mi valoración es que la Sala no legisla, de hecho ha sido tremendamente contenida en esos temas. Podría anular un artículo, pero no redacta el nuevo artículo y lo inserta para legislar. Y lo otro, me parece que, en términos generales, ya no sobre esto, los diputados tienen la obligación de aprobar leyes constitucionales. Don Fernando, no sé qué le parece. Es que lo que pasa es que yo creo que en algún momento puede haber una utilización de lo que es la sala para aprobar algo que puede ser complaciente con la mayoría de la población, sabiendo que es inconstitucional, y que luego hacen la consulta a la sala o plantean la acción. Eso podría pasar perfectamente, porque el juego político no tiene tantos límites. Pero sí me parece que en principio el deber ser debiera ser siempre que cuando un diputado o un grupo de diputados aprueban una ley, lo hagan conforme a parámetros de constitucionalidad y no esperar la intervención de la sala para esos propósitos. ¿Alguno de ustedes, algún comentario, doña Nancy? Sí, agregaría, porque son los diputados y diputadas de la República los primeros obligados a cumplir con el derecho de la Constitución, y eso incluye, obviamente, incorpora los tratados internacionales y las sentencias vinculantes para el país, y yo estoy segura que serán ellos los que den el primer paso. Entonces ahora, si desean hacer una ley, para hacerla acorde a los principios establecidos en la sentencia Artavia Murillo y en la dictada del martes pasado. ¿Don Ernesto? Bueno, este es un tema recurrente, ¿verdad? Es decir, quizá a veces en el ámbito y en el entorno parlamentario, digamos, los distintos sectores políticos y partidarios se mueven, pues, digamos, según, digamos, los intereses de cada grupo de presión. Y esto provoca lo que apuntaba don Fernando Cruz, en el sentido de que en ocasiones, digamos, el instrumento legislativo quizá obedece más a los intereses que prevalecen en un momento determinado en la Asamblea Legislativa que a su conformidad o no con el texto o con el parámetro convencionalidad y con el bloque de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, esto genera, digamos, un exceso de trabajo para la Sala Constitucional, porque entonces, digamos, si esa fuera la filosofía sería muy complicado, ¿verdad? Porque sería muy fácil entonces emitir leyes y decir, bueno, ahí está la Sala Constitucional para que corrija el entuerto, y eso no es lo esperable. El derecho de la Constitución
el derecho que emana de las convenciones y declaraciones en derechos humanos vincula también a los legisladores. Son poderes constituidos también que deben observar y cuidar a la hora de dictar un instrumento legislativo que ha dicho la Corte Interamericana y que dicen los convenios. De hecho, les agradezco mucho a los tres estar aquí. Gracias a todos. Mañana a las 2 de la tarde tenemos otro programa. Es muy interesante. Mañana vamos a hablar de Venezuela particularmente, pero mañana les cuento quién será el invitado que estará con nosotros hablando sobre Venezuela.